¿Te identificas con esto? Lloras fácilmente por cosas pequeñas, pierdes interés en lo que antes disfrutabas, te molestas con facilidad, te sientes sin valor ni esperanza, revives malos recuerdos constantemente, tus emociones están adormecidas o te sientes atrapado y sin salida. Si respondiste sí a la mayoría, es porque probablemente estás cargando con heridas emocionales. Esas cicatrices invisibles que pesan en el alma, que silencian tu alegría y te hacen sentir que estás solo contra el mundo. Pero déjame decirte algo, no tienes que enfrentarlo solo, ni quedarte estancado en ese dolor. Hoy quiero contarte la historia de Rocco, un rinoceronte con un pasado que dejó profundas heridas en su corazón. Vivía aislado, creyendo que la única manera de sobrevivir era cargar todo por sí mismo, hasta que un día, alguien especial llegó a su vida. Ese alguien no solo le ayudó a enfrentar su dolor, sino que le mostró cómo sanar las heridas que tanto tiempo había ignorado. Esta es una historia de transformación, esperanza y sanación. Una historia que podría ayudarte a entender que tus emociones, aunque pesadas, no son eternas, y que incluso en la oscuridad hay un camino hacia la luz. Comencemos. La historia de Rocco comienza en la sabana africana, vastamente dorada bajo el ardiente sol del mediodía, se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. El aire pesado y cálido hacía que la hierba alta se moviera lentamente, como si respirara al ritmo del viento, mientras los árboles solitarios se alzaban como gigantes ancianos, con sus ramas retorcidas desafiando las estaciones. El suelo crujía bajo el peso de los animales que, a lo lejos, pastaban tranquilos, ajenos a lo que estaba por suceder. En medio de esta serenidad, un pequeño rinoceronte llamado Rocco jugaba en la fresca sombra de un baobab, corriendo con torpeza entre las sombras alargadas que la tarde proyectaba. Tenía apenas unos meses, pero ya era fuerte, con la piel gris que lo recubría como una armadura, y el cuerno pequeño, apenas un brote de lo que algún día sería una poderosa defensa. Aún no sabía lo que significaba ser vulnerable, no tenía idea de lo que le esperaba en el camino de la vida. Solo pensaba en correr, en saltar, en sentirse libre. De repente, el aire se volvió más denso, cargado de una tensión que Rocco, inmerso en su mundo infantil, no entendió al principio. Un ruido lejano, como el crujir de ramas quebrándose, rompió la quietud, seguido por el sonido inconfundible de un alboroto. De entre los arbustos surgieron las iguanas, como sombras rápidas, moviéndose con una agilidad sorprendente para seres tan pequeños. En ese instante, la sabana se llenó de caos. Las iguanas, en un ataque coordinado, salieron a toda velocidad, un ejército invisible y ruidoso. Los animales de la manada, que en su mayoría eran tranquilos, se descontrolaron al verlas y empezaron a correr en todas direcciones, desordenados y aterrados. En el medio de ese torbellino de patas y cuerpos, Rocco, que aún no entendía bien el miedo, trató de seguir a su madre, pero sus patas cortas y su torpeza lo traicionaron. Se encontró, de repente, corriendo solo, lejos de su manada. El suelo, cubierto por capas de hierba seca, pareció tragarse a Rocco. En su prisa, pisó una piedra oculta y en el siguiente instante, su cuerpo cayó al vacío. Un hoyo profundo, invisible a los ojos, lo atrapó de inmediato. El impacto fue doloroso. Con un grito de sorpresa, Rocco se estrelló contra las paredes del agujero, sus patas agitándose en el aire como si intentaran alcanzar algo que lo sacara de allí. Apenas logró incorporarse, el miedo lo envolvió. Miró hacia arriba, buscando una salida, pero el agujero era demasiado profundo. La luz del sol parecía hacerse más lejana, y el ruido de la manada, que antes había sido tan cercano, ahora era apenas un eco lejano. Entonces, Rocco, en su desesperación, comenzó a gritar. ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Ayuda! Su voz, pequeña y temblorosa, se perdió entre el viento que barría la sabana.
pero, como una cruel ironía, ningún sonido respondió a su llamado. La manada, ya dispersa por el miedo y el caos, no escuchó. El viento ya no parecía cantar en la sabana, todo se había quedado en un silencio pesado que reflejaba el dolor de Rocco. Después de gritar por ayuda una vez más, su garganta se secó, y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no se atrevían a caer. El pequeño rinoceronte, atrapado en el hoyo, estaba comenzando a comprender lo que se sentía ser invisible, lo que era estar solo, sin un alma que viniera a salvarte. En ese momento, dos figuras aparecieron a lo lejos. Rocco, lleno de esperanza, levantó la cabeza con esfuerzo y vio a un búfalo que caminaba hacia el borde del hoyo. Su corazón latió un poco más rápido, pensando que por fin alguien lo rescataría. «Por favor», gritó Rocco, extendiendo su cuerno con esfuerzo hacia el búfalo. «Ayúdame. Estoy atrapado». El búfalo, deteniéndose al borde del hoyo, lo miró con una indiferencia fría. Tras un breve silencio, respondió con voz grave y sin emoción. «No puedo ayudarte, pequeño. Mis cuernos son demasiado valiosos para arriesgarlos. No puedo perderlos en algo así». El búfalo dio un paso atrás, y con una mirada vacía, continuó su camino, alejándose sin mirar atrás. Rocco sintió una punzada de dolor más profunda que cualquier herida física. Nadie vendría a salvarlo. Nadie lo escuchaba. Con el corazón roto, Rocco intentó otra vez gritar por ayuda. En ese momento, vio a un elefante acercándose por el horizonte, su gran silueta imponente destacándose en el paisaje. La esperanza de Rocco se encendió nuevamente. «Por favor», suplicó, casi sin aliento. «Ayúdame a salir de aquí». El elefante se acercó al borde del hoyo, observó a Rocco con una mirada distante, y luego, con un suspiro, sacudió su gran trompa de un lado a otro. «Lo siento, pequeño», dijo el elefante con voz grave. «No puedo. Si mi trompa se lastima, me quedo vulnerable. Mi vida dependería de eso». Y, como el búfalo, el elefante se alejó, dejando a Rocco aún más desolado, atrapado en el agujero, incapaz de entender la cruel realidad que lo rodeaba. La manada se había ido, y los animales que podían haberle ayudado lo habían dejado atrás. Tras la desilusión de ver cómo el búfalo y el elefante pasaban de largo, dejando a Rocco atrapado en el hoyo, algo profundo cambió en su corazón. «Nadie vendrá por mí. No tengo a nadie en quien confiar». La realidad de su soledad se asfixiaba en su pecho, y por primera vez, el pequeño rinoceronte entendió que solo él podía salvarse. Nadie lo rescataba, y si quería salir de esa oscuridad, tendría que hacerlo por su cuenta. El primer día que intentó escapar, lo hizo de una manera torpe, sin saber bien cómo, solo con la desesperación empujándolo. Intentó saltar, pero el esfuerzo fue en vano. Su cuerpo pequeño aún no tenía la fuerza ni la destreza necesarias para elevarse más allá del borde del hoyo. Sin embargo, esa noche, agotado y sin esperanza, algo dentro de él comenzó a crecer. Sabía que debía persistir, que su única oportunidad era confiar en sí mismo, aprender a superar los límites que su propia vulnerabilidad le imponía. A la mañana siguiente, con la luz suave del amanecer filtrándose a través de las grietas del hoyo, Rocco comenzó a practicar saltos. Al principio, sus intentos eran débiles, y su cuerpo todavía demasiado joven y torpe no respondía como él esperaba. Pero, poco a poco, algo cambió. Cada salto, aunque fallido, lo acercaba un poco más a la libertad que deseaba. En el segundo día, el sol alcanzó su punto máximo en el cielo, y Rocco ya estaba agotado de tanto saltar. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, algo inesperado ocurrió. Con un esfuerzo final, con sus piernas temblorosas y el corazón latiendo fuerte en su pecho, el pequeño rinoceronte saltó lo suficiente para tocar el borde del hoyo.
La tierra sólida lo recibió, y con un último empuje, Rocco salió del agujero que lo había retenido. No celebró el éxito con gritos ni saltos de alegría. En lugar de eso, se quedó quieto, mirando al horizonte con una mirada de tristeza. Había logrado salir, pero la sensación de vacío seguía presente en su corazón. A medida que crecía, Rocco se convirtió en un rinoceronte fuerte y robusto, pero la emoción que sentía al escapar del hoyo nunca se repitió. A pesar de su tamaño y su fuerza, un peso invisible seguía atormentándolo. Las cosas que antes le daban alegría, como correr por la sabana o revolcarse en el barro, ya no le traían satisfacción. Todo parecía desprovisto de color, como si la vida misma hubiera perdido su sabor. La frustración se apoderaba de él, y aunque trataba de seguir adelante con su vida, no podía evitar sentir que algo estaba roto en su interior. Rocco comenzó a experimentar irritabilidad con los demás animales. A veces, cualquier pequeño contratiempo lo hacía explotar, pero él no sabía cómo enfrentar estos sentimientos. Su orgullo le decía que no podía mostrarse débil. Había aprendido a callar sus emociones, a ocultarlas detrás de una fachada de fuerza y despreocupación. Pero, por dentro, la melancolía se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. ¿Cómo podía seguir adelante si no entendía lo que estaba sucediendo dentro de él? No había nadie en quien confiar. No necesitaba a nadie. Solo él podía manejar su propio sufrimiento, aunque ese sufrimiento ya lo estaba consumiendo lentamente. La tarde caía lentamente sobre la sabana africana, pintando el cielo de tonos cálidos que iban del naranja al púrpura. El aire era espeso y cálido, cargado de la humedad que precede la llegada de la noche. Los árboles se erguían en silencio, sus ramas extendidas como brazos que abrazaban el horizonte, mientras que las últimas sombras del día comenzaban a alargarse sobre el suelo cubierto de hierba dorada. En ese paisaje vasto y solitario, Rocco caminaba solo, como lo hacía siempre, por un terreno rocoso que se extendía ante él. Había elegido ese camino para explorar, buscando la tranquilidad que tanto anhelaba en su corazón. A lo lejos, los otros animales de la sabana parecían desaparecer, como figuras distantes que preferían mantenerse ajenas a su presencia. De repente, algo cambió en el suelo bajo sus pies. Una roca afilada, oculta entre la maleza, surgió como una trampa silenciosa. Rocco, absorto en sus pensamientos, no vio la piedra hasta que fue demasiado tarde. Con un dolor que lo atravesó de inmediato, sintió como la roca se clavaba en su pata. El grito de dolor salió de su garganta sin previo aviso, como si todo su cuerpo, que había soportado tanto durante los años, de repente cediera ante esa pequeña punzada. Se detuvo en seco. La herida era profunda, y el dolor se extendió como un fuego en su cuerpo. Al principio, intentó ignorarlo, pero pronto se dio cuenta de que la piedra no iba a soltarse sola. Apretó los dientes y observó su pata, la que le había servido para correr, para moverse con la libertad que siempre había creído que era suya. Ahora, esa misma pata le causaba un sufrimiento insoportable. Intentó, con su cuerno, sacar la piedra, pero el grosor de su piel y su fuerza, que tantas veces le habían dado seguridad, lo impedían. El peso de la piedra parecía desafiar su voluntad, y a cada movimiento, el dolor se volvía más intenso. No puedo rendirme, pensó. No puedo depender de nadie. Era un pensamiento familiar, uno que se había repetido en su mente tantas veces que ya ni siquiera cuestionaba su validez. Así que, en lugar de pedir ayuda, intentó seguir adelante, como siempre había hecho. Soy un rinoceronte fuerte. No necesito a nadie. El sol, que aún golpeaba su espalda, comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el paisaje. A pesar del ardor en su pata, Rocco siguió caminando, con el corazón oprimido por el dolor y la rabia de no poder librarse de la herida por sí mismo. Soy el único que puede salvarse.
Esa frase, que había aprendido a repetir desde joven, seguía resonando en su mente, casi como un mantra. Nadie vendría por él, nadie le ofrecería su ayuda. Había aprendido, por las malas, que las únicas promesas que podía confiar eran las que él mismo se hacía. Pero la tarde no perdonó. La piedra, a medida que la herida se fue infectando, comenzó a arder. La fiebre se apoderó de su cuerpo, y aunque su mente seguía gritando que debía seguir adelante, su cuerpo ya no podía. El dolor era insoportable, y fue entonces cuando, agotado y derrotado, Rocco dejó de luchar. No puedo más, pensó, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Nadie lo veía. Nadie venía a ayudarlo. Solo estaba él, en medio de esa vasta sabana, con la oscuridad de la noche acercándose. Rocco caminó lentamente hacia su baobab favorito, el árbol que tantas veces había visitado en sus momentos de soledad. Bajo su sombra, se desplomó con un suspiro de agotamiento, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran. No se detuvo a contenerlas, como siempre había hecho. El dolor, que ya no solo era físico, sino emocional, lo superó. Lloró por la herida en su pata, por la soledad que lo había acompañado siempre, por el vacío que sentía en su pecho. Lágrimas que no solo hablaban de un dolor corporal, sino de una tristeza más profunda, una que se había ido acumulando durante años, desde aquel primer grito de auxilio que nunca fue escuchado. El cielo comenzaba a oscurecer, y el último rayo de sol se desvanecía lentamente en el horizonte. Rocco levantó la vista hacia el cielo, buscando algo, quizás una respuesta o alguna señal de consuelo. Pero no encontró nada. Solo el vasto vacío de la sabana lo rodeaba. Y en ese momento, Rocco entendió algo que hasta entonces había ignorado: no solo estaba herido en el cuerpo, sino también en el alma. Las cicatrices emocionales que había ocultado durante tanto tiempo comenzaban a salir a la luz. Se dio cuenta de que su fortaleza había sido una máscara, un escudo contra un mundo que no le había ofrecido más que indiferencia. Lágrimas se deslizaban por su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Rocco lloró sin contención, permitiendo que el dolor, la tristeza y la soledad se desbordaran. No buscaba consuelo. No esperaba que alguien viniera a salvarlo. Solo lloró por lo que había perdido, la oportunidad de ser amado, de ser cuidado. Y, aunque en su interior aún resonaba la voz que le decía que no debía depender de nadie, algo se quebró en él. Algo se rompió, por fin, en su corazón. Un nuevo día comenzaba en la vasta sabana africana. El sol se alzaba lentamente, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja, rosa y dorado. La brisa matutina traía consigo un frescor renovador, acariciando la hierba alta que se mecía suavemente, como si también despertara de su letargo nocturno. Los sonidos de la vida emergían poco a poco, el canto distante de los pájaros, el crujir de las ramas bajo los pasos de los animales que comenzaban a moverse. Todo parecía lleno de promesas, excepto para Rocco. Bajo la sombra de su baobab favorito, Rocco estaba tendido, con la mirada fija en el horizonte. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto de la noche anterior, y su cuerpo, abatido por el dolor, parecía incapaz de levantarse. La herida en su pata palpitaba con una intensidad que le recordaba su fracaso, no solo físico, sino también emocional. Estoy solo, pensó una vez más, con el eco de esas palabras resonando como un mantra que llevaba años repitiéndose. El amanecer continuaba desplegando su esplendor, pero Rocco apenas lo notaba. La luz dorada que tocaba su piel gris parecía ajena a él, como si la vida siguiera adelante sin esperarlo. Cerró los ojos, intentando ignorar todo, deseando desaparecer en la quietud que lo rodeaba. Fue entonces cuando una luz diferente, más suave y cálida, apareció a lo lejos. No era el sol, esta luz se movía, avanzando lentamente hacia él. Rocco abrió los ojos con esfuerzo, y su mirada se enfocó en la figura que se acercaba.
Era un pájaro, pero no cualquier pájaro. El pájaro cálao, con su plumaje negro brillante y su característico pico curvado, parecía flotar en el aire mientras se dirigía hacia el baobab. Sus ojos, grandes y luminosos, parecían atrapar el resplandor del amanecer, irradiando una esperanza que contrastaba con la desolación de Rothko. El cálao, con movimientos elegantes y llenos de propósito, se posó en una de las ramas bajas del baobab. Desde allí, observó al rinoceronte con una mirada profunda, llena de comprensión. La luz que emanaba de sus ojos no era solo física, era como si su mera presencia trajera consigo una calma que comenzaba a disipar la oscuridad en el corazón de Rothko. ¿Quién eres?, preguntó Rothko con voz ronca, levantando la cabeza con esfuerzo. El cálao inclinó ligeramente su cabeza, como si buscara el momento adecuado para responder. Mi nombre es Kabi, dijo finalmente, con una voz suave pero firme, que parecía resonar en el aire como un canto antiguo. He estado observándote desde lejos, Rothko. He visto tu sufrimiento, tus lágrimas. Sé lo que es cargar con el peso de la soledad. Pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo solo. Rothko, aún desconfiado, bufó ligeramente, más como un reflejo automático que como una expresión real de enojo. ¿Qué sabes tú de lo que siento?, gruñó, con una voz que intentaba sonar firme, pero que estaba cargada de dolor. ¿Cómo podrías entender lo que es estar solo toda tu vida? ¿Cómo podrías saber lo que es que nadie venga por ti cuando más lo necesitas? Kabi no apartó la mirada de Rothko, dejando que el silencio llenara el aire entre ellos por un momento. Luego, con una serenidad que parecía llenar el espacio a su alrededor, respondió. Rothko, yo también he estado donde tú estás, dijo Kabi, con una voz que parecía acariciar el aire. También fui herido, no solo físicamente, sino aquí, señaló su pecho con una de sus alas, en lo más profundo de mi corazón. Hubo un tiempo en el que pensé que no había salida, que estaba destinado a cargar con mi dolor para siempre. Pero un día, alguien me enseñó 7 lecciones que cambiaron mi vida. Esas enseñanzas me ayudaron a curar mis heridas emocionales y a encontrar paz. Hoy, quiero compartirlas contigo. Rothko lo miró con escepticismo, levantando ligeramente una ceja mientras bufaba. ¿7 lecciones?, gruñó. ¿Y se supone que con eso voy a sanar? No necesito que me enseñes nada. He llegado hasta aquí por mí mismo, y puedo seguir adelante igual. Kabi no perdió la calma. Su mirada, siempre brillante y llena de esperanza, se mantuvo fija en los ojos de Rothko. No voy a forzarte, Rothko. Pero quiero que sepas que estas enseñanzas no son solo palabras. Son un camino. Y si decides seguirlo, puede que descubras que hay más en la vida de lo que has conocido hasta ahora. Rothko no respondió. Sus ojos se desviaron hacia su pata, que seguía doliendo intensamente. La piedra seguía incrustada, y el dolor era insoportable, pero su orgullo lo mantenía en silencio. Kabi notó su mirada y decidió que era momento de actuar con estrategia. Por cierto, dijo Kabi, con un tono más ligero pero calculado, he notado que esa piedra en tu pata no te deja en paz. Puedo ayudarte a sacarla. Mi pico es lo suficientemente afilado y preciso como para quitarla sin lastimarte más. Rothko levantó la cabeza, sorprendido por la oferta. Por un momento, pensó en aceptar de inmediato, pero su orgullo lo detuvo. No quería deberle nada a nadie. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó con desconfianza. Kabi sonrió, ladeando ligeramente su cabeza. Porque sé lo que es cargar con algo que duele. Pero hay una condición: antes de ayudarte, quiero que me escuches. Solo unos minutos. Déjame contarte estas 7 enseñanzas. Si después de eso decides que no quieres nada más conmigo, te prometo que no volveré a molestarte.
Rocco entrecerró los ojos, desconfiado. Podía sentir el dolor punzante en su pata, cada vez más insoportable. Sabía que no podía quitarse la piedra solo, y la oferta de Cavi era tentadora. Finalmente, con un suspiro pesado, asintió. «Está bien», gruñó, «pero hazlo rápido. No prometo que me vaya a interesar lo que tengas que decir». Cavi sonrió con satisfacción, sabiendo que había dado el primer paso para llegar al corazón de Rocco. Volvió a posarse en la rama del baobab, asegurándose de que el rinoceronte lo estuviera mirando. «No te preocupes, Rocco. Estas lecciones no son solo palabras. Son herramientas. Y aunque ahora no lo veas, cada una de ellas tiene el poder de cambiar tu vida». Rocco asintió lentamente, permitiendo que Cavi comenzara. Primera clave, reconoce tus emociones. Cavi levantó ligeramente una de sus alas, como si señalara algo invisible. Está bien llorar, Rocco. Tus lágrimas son el río que limpia tu corazón. Cada vez que llores, no lo veas como una debilidad, sino como una liberación. Pregúntate qué estás sintiendo y de dónde viene ese sentimiento. No le tengas miedo a tus emociones. Ellas no son tus enemigas, son el mapa que te guía hacia la sanación. Rocco recordó la noche anterior, cuando las lágrimas habían caído de manera incontrolable. No había sentido alivio entonces, pero ahora, al escuchar las palabras de Cavi, comenzaba a comprender que tal vez esas lágrimas no eran un signo de derrota, sino un paso hacia algo más grande. Segunda clave, recuerda lo que te daba alegría. Cavi extendió sus alas hacia el cielo, como si quisiera abarcar la inmensidad de la sabana. Rocco, ¿recuerdas las cosas que solías disfrutar? Quizás correr por la sabana o revolcarte en el barro. Aunque ahora esas cosas parezcan vacías, vuelve a intentarlas. Hazlo no porque tengas ganas, sino porque la alegría regresará poco a poco. La felicidad es como el sol, a veces está oculto tras las nubes, pero siempre vuelve a brillar. Rocco cerró los ojos por un momento, intentando evocar la sensación de libertad que había sentido de joven. Aunque la imagen era borrosa, había algo reconfortante en la idea de volver a intentarlo. Tercera clave, sé amable contigo mismo. El Kalao dio un paso más cerca de Rocco, mirándolo con una mezcla de seriedad y compasión. Cuando sientas enojo o irritación, respira profundamente. A veces reaccionamos con furia porque nuestras heridas quieren protegerse. No te castigues por tus emociones, Rocco. Trátate como tratarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. La amabilidad contigo mismo es el primer paso hacia el perdón. Rocco dejó escapar un bufido suave, pero no en señal de rechazo. Había algo en esas palabras que resonaba en él, aunque no lo admitiera en voz alta. Cuarta clave, habla con alguien. Cavi inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de captar toda la atención de Rocco. No cargues todo solo, Rocco. Encuentra a alguien en quien confíes y comparte lo que sientes. Hablar es como abrir una ventana en una habitación cerrada, deja entrar el aire fresco, alivia la presión. No tienes que decirlo todo de una vez, pero empieza con algo pequeño. Rocco pensó en las veces que había guardado todo dentro de sí, como si su silencio fuera un escudo. Tal vez era hora de probar algo diferente. Quinta clave, rompe el ciclo de los pensamientos negativos. Cavi señaló el cielo, donde un grupo de nubes comenzaba a desvanecerse con el calor del sol. Cuando un recuerdo doloroso te invada, enfoca tu atención en algo bello a tu alrededor. Mira el cielo, un árbol, o escucha el sonido del viento. Los pensamientos negativos son como sombras, pero incluso las sombras desaparecen cuando buscamos la luz. Rocco miró el baobab bajo el que estaba sentado, viendo las grietas en su tronco, los nidos en sus ramas. Por primera vez, notó algo hermoso en su entorno. Sexta clave, acepta que no siempre tienes que ser fuerte.
Cabi alzó una de sus patas y la dejó caer suavemente, como si imitara el gesto de descansar. Es normal sentirte cansado o querer descansar, Rocco. La vida no es una batalla constante. Permítete momentos de quietud para sanar. No siempre tienes que demostrar fuerza. A veces, la mayor fortaleza está en permitirte ser vulnerable. Rocco asintió lentamente. Sus días de cargar con todo solo comenzaban a pesar más de lo que podía soportar. Séptima clave, busca tu propósito. Por último, Cabi extendió sus alas completamente, como si quisiera abarcar el horizonte. A veces, las heridas nos ayudan a descubrir un camino nuevo. Pregúntate qué puedes aprender de esta etapa. ¿Cómo podrías usar tu experiencia para ayudar a otros? Cuando encuentres un propósito, descubrirás que incluso el dolor puede transformarse en algo hermoso. Rocco, al escuchar las últimas palabras de Cabi, sintió algo que no había experimentado en años, un alivio suave y reconfortante en su corazón. Era como si esas palabras hubieran comenzado a desmoronar las murallas que él mismo había construido para protegerse. No está mal sentirse débil, pensó, sorprendido por esa idea que iba contra todo lo que había creído hasta ese momento. Se recostó en el suelo, dejando que la luz del día, cálida y suave, bañara su piel. Por primera vez, no se sintió obligado a levantarse, a seguir adelante como si nada importara. Cerró los ojos, dejando que el canto de los pájaros y el susurro del viento lo rodearan. Pero un dolor repentino lo hizo abrirlos de golpe. En un primer momento, pensó que la piedra en su pata le estaba causando más molestias, pero al mirar hacia abajo, vio a Cabi. El pájaro cálao había descendido de su rama sin que Rocco se diera cuenta. Con movimientos precisos, utilizaba su pico para extraer la piedra que tanto lo había atormentado. Su pico, afilado y fuerte, trabajaba con cuidado, y en pocos segundos logró sacar el objeto incrustado en la pata del rinoceronte. Cabi, con la piedra atrapada entre su pico, la dejó caer al suelo con un golpe seco. Prometí que lo haría, ¿no? Dijo Cabi con una sonrisa tranquila, alzando su cabeza para mirar a Rocco. El alivio fue instantáneo. Rocco movió su pata, sintiendo por primera vez en días la ausencia del dolor físico. Pero algo más lo sorprendió, el peso en su pecho también parecía haberse aligerado. La combinación de la ayuda inesperada de Cabi y la conversación que habían tenido minutos antes lo hizo sentirse diferente. Ya no solo estaba libre de la piedra, sino que algo dentro de él comenzaba a sanar también. Gracias, murmuró Rocco, casi como un susurro. No estaba acostumbrado a agradecer, pero en ese momento, las palabras le salieron del alma. Cabi inclinó la cabeza con un gesto humilde, como si el agradecimiento no fuera necesario. No tienes que darme las gracias, Rocco. A veces, lo único que necesitamos es un poco de ayuda. Y ahora que estás libre de esa piedra, tal vez puedas empezar a caminar de una manera diferente. Desde ese día, algo cambió en la dinámica entre Rocco y Cabi. El cálao no solo se convirtió en un visitante frecuente del baobab, sino que también comenzó a ser un compañero en los pequeños pasos que Rocco estaba dando hacia la sanación. Cada mañana, cuando el sol iluminaba la sabana, Cabi llegaba volando, trayendo consigo palabras de aliento y reflexiones que Rocco, a pesar de su resistencia inicial, empezaba a escuchar con atención. Un día, mientras descansaban bajo el baobab, Rocco levantó la mirada hacia las ramas donde Cabi estaba posado. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con sinceridad. Podrías haber seguido tu camino. No era tu problema. Cabi, con su mirada brillante que siempre parecía reflejar esperanza, respondió. Porque sé lo que es cargar con un dolor que parece interminable. Alguien me ayudó cuando más lo necesitaba, y ahora yo quiero hacer lo mismo por ti. Nadie debería enfrentar estas cosas solo, Rocco.
Las palabras del Calao resonaron profundamente en el rinoceronte. A pesar de su desconfianza natural, comenzaba a aceptar que tal vez, solo tal vez, no estaba mal permitir que alguien más lo acompañara en su camino. Con el tiempo, Rocco empezó a notar cambios en sí mismo. Había días en los que, al recordar las enseñanzas de Kabi, se atrevía a hacer cosas que antes no habría considerado. Un día, mientras caminaban juntos, Kabi le propuso correr por la sabana. «Vamos, Rocco. Recuerda cómo era sentir el viento en tu cara, la libertad en cada paso. ¿Por qué no intentas?» Al principio, Rocco bufó, diciendo que no veía el sentido. Pero algo en la voz de Kabi lo convenció. Comenzó a correr, primero con movimientos torpes y lentos, pero poco a poco su cuerpo recordaba lo que significaba moverse con alegría. Sentir el suelo bajo sus patas, el viento rozando su piel y el latido acelerado de su corazón lo hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. Cuando se detuvo, jadeante pero satisfecho, Kabi lo miró con una sonrisa. «Eso es, Rocco. La alegría nunca desaparece por completo, solo se esconde. Y tú la acabas de encontrar de nuevo». Con cada día que pasaba, la amistad entre Rocco y Kabi se fortalecía. Kabi, con su paciencia y sabiduría, era un guía constante, ayudando a Rocco a descubrir partes de sí mismo que había enterrado bajo años de dolor. Y Rocco, aunque aún estaba en proceso de sanar, comenzaba a ver el mundo con ojos diferentes. Por primera vez en mucho tiempo, la sabana no parecía un lugar frío y solitario, sino un espacio lleno de posibilidades. Una mañana, mientras el sol iluminaba la sabana, Rocco miró a Kabi y dijo: «Gracias por quedarte. No sabía cuánto necesitaba esto. No sabía cuánto necesitaba a alguien». Kabi, con su característico brillo en los ojos, respondió: «Y yo estoy agradecido de poder estar aquí contigo. La amistad, Rocco, es uno de los regalos más poderosos que tenemos. Nunca lo olvides». Bajo el gran baobab, mientras el día continuaba desplegándose, Rocco y Kabi permanecieron juntos, dos almas diferentes que habían encontrado en la otra un motivo para seguir adelante. La historia de Rocco y Kabi nos enseña una valiosa lección sobre las heridas emocionales y cómo enfrentarlas. Todos llevamos cicatrices en el corazón, marcas invisibles que nos recuerdan momentos de dolor, traición o abandono. Como Rocco, a veces creemos que cerrarnos al mundo es la única manera de sobrevivir, que si no mostramos nuestras heridas, seremos fuertes. Pero el camino hacia la sanación comienza cuando dejamos de ignorar ese dolor y empezamos a enfrentarlo. Sanar heridas emocionales no es un proceso inmediato ni sencillo. Requiere valentía para reconocer que estamos heridos, paciencia para darnos tiempo y humildad para aceptar la ayuda de los demás. Rocco aprendió que no podía hacerlo solo y que compartir su dolor no lo hacía débil, sino que lo fortalecía. Al abrirse a Kabi y seguir sus enseñanzas, descubrió que las heridas, cuando se abordan con cuidado y amor, pueden transformarse en fuentes de crecimiento. Este cuento nos invita a reflexionar: ¿qué heridas llevas dentro? ¿Qué parte de ti necesitas sanar? Tal vez, como Rocco, es momento de dejar de esconderlas y de buscar maneras de enfrentarlas, de compartirlas con alguien en quien confíes y de permitirte sentir para comenzar a sanar. Recuerda, la sanación no es solo el fin de la tristeza, sino el inicio de una vida más plena, donde las cicatrices se convierten en recordatorios de lo lejos que hemos llegado. Mientras el día llegaba a su fin y los últimos rayos del sol iluminaban la sabana, Rocco comprendió algo importante: sanar sus heridas emocionales no significaba olvidar lo que había vivido, sino aprender a convivir con ello, aceptarlo y seguir adelante. La piedra en su pata era como las emociones que había ignorado durante tanto tiempo. Al reconocerla y dejar que alguien lo ayudara, no solo alivió su dolor físico, sino que también comenzó a liberar su corazón. ¿Y tú?
¿Hay heridas en tu interior que llevas cargando por mucho tiempo? ¿Has intentado enfrentarlas solo, pensando que mostrarte fuerte significa ocultarlas? Tal vez es hora de mirar hacia tu interior y, como Rothko, permitirte abrir tu corazón. Busca ayuda, habla con alguien y recuerda que sanar es un acto de valentía. Te invito a compartir esta historia. Puede ser que alguien en tu vida esté luchando con sus propias heridas emocionales y al escuchar este mensaje encuentre el valor para sanar. Porque todos merecemos encontrar paz, crecer a partir del dolor y vivir una vida más ligera, llena de esperanza y propósito.